Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Arranca un nuevo día en el monopatín, o en el chess patín podríamos decirle ahora, nuestro nuevo chess móvil. Y pronto se viene el chess boat, porque ya estuvimos viendo de vuelta barcos. Vamos a ir mañana a ver visitar un par de barcos más, así que les vamos a estar mostrando brevemente. Pero bueno, antes queremos ir a visitar un lugar que venimos pateando desde el día que llegamos. El lugar probablemente más conocido e importante para visitar en San Juan, que todavía no visitamos, no sé por qué, pero bueno. Pero ya toca, hoy ya Pero toca, así que se los vamos a mostrar porque les va a encantar. Como el destino de hoy está bastante cerca y además queríamos resolver el estacionamiento de forma fácil, decidimos ir en el Chess Patín, que hasta el momento se nos está volviendo el vehículo favorito para recorrer San Juan. Algo totalmente a destacar de acá de San Juan, bueno, no sé si de todo Puerto Rico, es que los autos respetan mucho al monopatín. Es impresionante. Como siempre están frenando cuando estamos por pasar, nos ceden el paso, se preocupan de que pasemos tranquilos y seguros. Siempre los ves frenar en cualquier situación con tal de que podamos pasar sin problema. Hay muchos monopatines, ¿no? Hay por todos lados, por eso sé que están muy acostumbrados a que estén dando vuelta por todos lados, así que bueno, perfecto, mejor para nosotros. Y aparte hay muchas sendas así para bici, mucha bicisenda para monopatines, así que está todo conectado. Así que en este tipo de ciudades es ideal el monopatín. Porque claro, el turista no sabe cómo son las reglas o la manera de manejar en un lugar que no conoce. Dicen que el puertorriqueño maneja muy mal. Eso dicen. Eso no que maneja muy mal, sino que es bastante atropellado. Pero nosotros tenemos que desmentirlo con respecto al monopatín. Puede ser que cuando estemos en la camioneta no sean tan amables. Después de pocos minutos de recorrido, llegamos finalmente al destino del día. Y así es como llegamos al viejo San Juan. Hay adoquines en el viejo San Juan. Sí. El monopatín no está tan divertido. Es el casco histórico de San Juan, obviamente. Y lo interesante es que obviamente tiene mucha arquitectura española, así, muy de la ñaupa. Guarda, Sí, vamos por la vereda. Ahora voy por la vereda. La verdad que en este momento podríamos estar en cualquier ciudad vieja de España. Está re lindo. Esta ciudad es súper antigua, es una de las primeras ciudades que se fundaron en la conquista de América. Porque Colón llegó acá re cerquita, esta creo que fue una de las primeras islas a las que llegó. Esta ciudad, si no me equivoco, se fundó como en el 1500 y pico, así que imagínense lo vieja que es, todo linda. Pero bueno, tiene muchos fuertes que protegían la ciudad y todo. Claramente nuestro próximo monopatín va a tener amortiguación. Sí, es que buscamos con amortiguación, pero eran mucho más caros. Este es el primer monopatín de prueba. Claro, este era el de prueba. Vamos a ver después. La ciudad se caracteriza por sus calles de adoquines y edificios coloridos que se remontan al siglo XVI y XVII, cuando la isla era española. No puedo entrar para allá. ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Caminando. Pero me dijeron... pero por la calle sí. Por la calle sí. Por aquí sí. Y bueno, allá no. esta calle no. Este paseo, después que pase por aquí, después de la fuente, hasta que no llegue, Sí. hasta que no pase las puertas y llegue arriba, no puede. Pero acá por la allá, calle ¿pero tampoco. esta calle tampoco? No puede. Caminando. Pero yo, bueno, no importa. No hay autos. No, pero lo que pasa es que esta gente vive aquí por Esta parte del camino la vamos a hacer caminando porque nos cruzamos con un policía, un amable policía que nos dijo que no podemos andar en monopatín por la acera, lo cual es lógico en algunos lugares, porque hay gente. Así que bueno, lo hacemos caminando este resto del camino hasta que vayamos de vuelta a la calle. De todas maneras, igual hay adoquines, no está tampoco tan copado para ir andando en el monopatín, porque está medio inestable, así que ningún problema. Eso podríamos ser nosotros, pero no somos. Ya seremos.
¿Qué opinas de San Juan? Viejo. Está bueno, me gusta. Tiene así como una onda europea. Ella fue colonia cuando vinieron para acá y trajo toda esa influencia y se ve. El acceso a San Juan era controlado por 5 puertas a lo largo de la muralla que rodeaba la ciudad. Esta puerta en particular era la entrada formal a la ciudad de San Juan. Los materiales, suministros y el tráfico diario ingresaban por las demás puertas. Los guardias aseguraban la puerta durante la noche y en caso de que quedaras del lado exterior, debías esperar hasta el día siguiente para volver a ingresar. La puerta de San Juan es la única puerta que aún queda en pie, siendo un importante sitio histórico dentro del viejo San Juan. Llegamos a la punta de la península, el viejo San Juan. Del fuerte, acá hay un fuerte zarpado. Y miren lo que es, aparte de estar fuerte el viento. Todo verde. Todo un parque zarpado, espectacular. El castillo de San Felipe del Morro es una ciudadela española construida entre el siglo XVI y el siglo XVIII en el extremo norte de San Juan. Por muchos años vigiló la entrada a la bahía y protegió la ciudad de ataques marítimos. Qué increíble, yo quiero ser escalador así. No es tan difícil, tiene un montón de irregularidades. Este castillo fue declarado Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 1983. Y así seguimos recorriendo la ciudad, bordeando su costanera norte y recorriendo sus angostas calles coloniales, hasta llegar un poco por casualidad y otro poco dirigidos por el hambre a este curioso lugar. Ahí dejamos el Chespatín y nos vinimos a un lugar bastante curioso. Me llamó la atención, es un lugar donde hacen con galletitas, hacen unos vasitos para tomar bebida, no sé, es medio raro, así que lo estamos investigando. Son vasitos hechos de cookie y aparte también parece que tienen galletitas muy buenas, así que ahora vamos a ver. ¿Qué onda? Ya elegí la cookie. ¿Ya elegiste? Esta cookie. ¿Qué tienen? ¿Cuál te gusta? ¿El de cookies and cream o el de...? Cookies and cream. ¿Este? Sí. Este, que dice Chila. Estoy eligiendo. Chilu, yo creo que tiene que ser ese. Me parece que vamos a cambiar por este, que me dijo Chilu que es como el Baileys y yo soy muy fanático del Baileys. No tenemos nunca, pero me gusta mucho. Así que va a ser con eso. Toda una experiencia. Lo veo como es el... Mirá, el truco es meterle ahora este. O sea, acá la onda, lo promociona es como Ranking Cookies. Ahí va, mirá. O sea, galletitas borrachas, ¿no? Este licor de crema viene incluida con la galletita. Entonces nosotros la vamos a poner acá. Está bueno. ¿Tiene mucho o no tiene mucho? No, pero no importa. Todavía es la mañana, así que no da para tomar mucho alcohol. Es muy turístico. Está muy divertido. No, vale, no es tan poquito. Está riquísimo. Está rico. Bien, que me lo llene ahora. ¿Lo tomaste todo, guacho? Yo había tomado antes. ¿Había tomado un traguito mínimo? Yo también tomo un traguito. No. Lo que pasa es que trae muy poco. Miren, la locura de esta cookie. Me hace acordar mucho las cookies que había en Nueva Zelanda, que se llamaban Cookie Time. Eran así una locura. ¿Pero eran borrachas también? No, como una espada. ¿Está buena? Me morí. Esto no es el almuerzo. Sí, de bomba eso, sí. No, locura. Comí para 4 días. Los próximos 4 días no tengo que comer más nada. Muy bomba. Todo manteca pura, chocolate zarpado. Es un alimento para llevar a la montaña. Pesado, contundente, así con... muy calorífico. Una patada Pero de es riquísimo, muy bueno. patada de hígado, ni te cuento. Sé que se come todo al final de la cookie sin olvidarme ni un poco. Me hace siempre lo mismo. Se olvida que estamos compartiendo y se come todo. Está re enojada el Chilu, porque el final fue sin querer. Estaba pensando en otra cosa, el final me lo mandé de una. Me dijo el final y se Aparte enojó. era enorme el pedazo, quedaba mucho el final. Comiste todo el final, o sea, la mitad de la galletita más o menos. Mentira. Bueno, no importa, boludeces. Seguimos recorriendo acá San Juan. Y así seguimos recorriendo el viejo San Juan. Con cantidad de tiendas, lugares históricos y arquitectura colonial, es uno de los ejes turísticos de la isla que además es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Originalmente, esta ciudad se llamaba Puerto Rico, pero años después se le cambió el nombre a San Juan Bautista de Puerto Rico, honrando el nombre original que le dio Cristóbal Colón a la isla, bautizada como San Juan Bautista.
Es decir, que al pasar los años se intercambiaron los nombres, de manera que la ciudad de Puerto Rico pasó a ser San Juan y la isla de San Juan Bautista pasó a ser Puerto Rico, hoy también conocida como la Isla del Encanto. Ezequiel está ahí tratando de entrar y nos han... ¿Qué paloma acá? ¿Viste? No sé por qué hay tantas palomas de comer. Esta sería la peor pesadilla de Fer, americano, que dice que odia las palomas. Sí, mirá, y se te tiran encima. No, le están cagando todo el chico ese. No. Y que le pusieron semillas, le pusieron galletitas o algo ahí. Estoy con mi amigo. ¿Qué te cuenta conmigo? Y no muchas cosas, está un poco tímido. Callado. Callado. Pero sonriente, ¿eh? Vamos terminando nuestro paseo por el viejo San Juan, pero todavía nos quedó bastante por recorrer, no terminamos porque es bastante grande, más de lo que pensábamos. Yo creo que vamos a volver, ¿eh? Tenemos Sí. algunos lugares ya marcaditos para volver. Pero nos tenemos que ir por dos razones. Una, que se está formando unas nubes de lluvia tropical que ni les cuento. La otra es que nos estamos quedando sin batería de monopatín y tenemos que volver, si no después llevarlos medio en vole, nos podríamos subir a un bondi, pero no sé si hay mucho bondi para volver. O un Uber. O un Uber, tal cual. O sea, no pasa nada. O caminando, pero bueno. Aún nos quedaban algunas cosas por ver en el viejo San Juan, por lo que decidimos volver al día siguiente. Cementerio de San Juan. Este es un cementerio localizado en las afueras de las murallas del Fuerte San Felipe del Morro y uno de los atractivos turísticos más famosos de la isla, de camino a nuestro próximo destino, el barrio de La Perla. Pedimos permiso para poder filmar en este lugar que no se puede filmar, así que nos dieron permiso acá en el lugar. Y esto bastante. Vamos a poder mostrar esto, no más que esto, pero bueno, al menos que se den una idea de qué se trata este lugar tan especial de San Juan, ¿no? La Perla es un histórico asentamiento en la pared costera del norte del viejo San Juan. Inicialmente, el área era un sitio de un matadero, porque la ley requería que el hogar de antiguos esclavos y criados no blancos, así como el cementerio, debían ser establecidos fuera del centro comunitario principal, en este caso, fuera de las paredes de la ciudad. Este barrio también se hizo conocido por ser el lugar donde se filmó el videoclip del tema musical Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Si bien tiene fama de ser un barrio peligroso, hoy por hoy es visitado por miles de turistas que recorren algunas de sus calles más principales. Nos vinimos a comer acá, muy cerquita, está en las afueras de lo que es San Juan, está detrás de la muralla, pegado al mar. Y no es un barrio fácil para visitar si no estás con gente que lo conozca, que bueno, fue justamente la suerte que tuvimos. Tampoco es fácil filmar, así que filmamos un poquito nomás, donde nos dejaron. Muy copado. No saben qué loco lo que acabamos de descubrir que nos pasó hace un rato, todavía no lo puedo creer. Cuando hoy estábamos entrando en La Perla, ¿lo cuento de una o no lo cuento de una? ¿O dejo suspenso? Igual yo no estoy tan convencido, pero bueno, te contaron. Yo no lo estaba hasta recién que esto me hizo confirmar mis sospechas. Bueno, yo los cuento de una. Nos encontramos con Ricky Martin. Muy gracioso. Porque aparte nos habló, eso es lo más divertido. Bueno, no sé si lo más divertido, pero bueno. Es loco, no sé. Mira que yo soy cero chelula, pero bueno. Eso sí, estábamos entrando en La Perla, estábamos caminando. En el momento de entrar, sale un auto muy lindo, con un chico muy lindo. No, yo no estaba ni mirando el auto. Pero yo estaba esquivando un charco. Acababa de llover, estaba esquivando unos charcos. Y un auto tuvo que frenar para que yo pase por los charcos. Porque estaba esquivándolos y estaba medio cruzando por el medio de la calle. Y el auto venía súper lento, frenó para que yo pase los charcos. Y atrás venía Ezequiel. La cuestión es que la persona que estaba manejando, como que para hacerse notar, porque eso es lo que más me llamó la atención, como que la persona no es que pasó desapercibida, se quiso hacer notar, esa es la impresión que me dio, se hizo el lindo. Me habló en inglés, me dice algo como, ahora no me acuerdo exacto las palabras, pero me dijo, they don't clean the sewage, o algo así, dijo, como diciendo, qué pena que no destapan las alcantarillas, las cloacas. Porque estaba inundado, pero porque había llovido, normal, claro. Yo no le di importancia. Pero él es como disculpándose, ante yo siendo turista, me vio como turista, disculpándose de que, uy, qué mal que no destapen y haya que estar esquivando los charcos. Y yo dije, sí, lo miré y me reí como diciendo, sí, no pasa nada. Y cuando lo miro,
Yo digo, este pibe es igual a Ricky Martin. Dije, qué loco. Y por parte el pibe como que me re llamó la atención porque era como que, viste, quiso hacerse el lindo llamando la atención. Eso es lo que me llamó más la atención a mí. Por mí se habrá hecho lindo. Claro, yo pienso, ¿no? Entonces dije, era igual a Ricky Martin, pero yo nunca hice la conexión de que Ricky Martin es puertorriqueño, o sea, no me di cuenta en ese momento, jamás pensé, y él es de hecho de acá, de Puerto Rico. Y le cuento a Ezequiel y le digo, che, ese ¿lo viste el pibe que pasó recién? El que me habló, me dice, sí, no lo vi, me dice, le digo, era igual a Ricky Martin. Digo, pero la verdad es que no sé porque no lo veo hace mucho tiempo en una foto, un video de él, no lo veo en la tele, entonces no tengo ni idea de cómo se ve hoy por hoy. O sea, la gente cambia todo el tiempo el aspecto físico. Digo, así que no creo que sea. Bueno, después ahí hablando, caemos en la fecha que el pibe era de Puerto Rico y unos amigos nos dicen, sí, perfectamente podría haber sido. Aparte, él tiene algún vínculo acá con la gente de La Perla, no sé qué tipo de vínculo, medio turbio puede ser, porque La Perla es bastante turbio, se hacen transacciones bastante turbias, pero bueno, parece que abrieron un gimnasio hace poco, que parece, no sé, un gimnasio muy copado, que parece que él tiene que ver algo con ese gimnasio. Entonces me dice, sí, creo perfectamente. Que hay un sello discográfico, un sello no, un estudio de grabación y demás. Ah, eso es, entonces, bueno. No sé, pero también estuve viendo eso en internet. Claro, estos amigos me dicen, sí, puede ser, él vive en Miami, pero viene todo el tiempo a Puerto Rico, así que viene todo el tiempo a San Juan, así que puede muy bien haber sido él. Yo dije, sí, bueno, pero qué raro, qué casualidad, no sé qué. Cuestión es que me quedo así como pensando, y yo, ¿cómo se verá ahora Ricky Martin? ¿Cómo estará hoy en día? Y recién, en el ascensor, dije, yo ya sé cómo darme cuenta. Me meto en Instagram, debe tener un Instagram Ricky Martin y siempre, o sea, Instagram me tiene como los posteos más actualizados de la gente, en general, las fotos o videos más actuales, no de hace 1000 años, por lo menos, que fue la última vez que lo habré visto. Y cuestión que abro el Instagram, lo primero que veo es este videito que es el exacto chabón que nos cruzamos en el auto ese saliendo de La Perla. O sea que hay altas el mismo chances. pibe, con la misma barba, con todo, el mismo pelo, el mismo... O sea, yo no sabía ni siquiera que Ricky Martin estaba usando barbita ahora, o sea, imagínense. Así que, bueno, muy gracioso que nos encontramos con Ricky Martin saliendo de La Perla, haciendo negocios turbios. Y muy simpático, estuvo muy simpático, muy correcto y muy amable conmigo, así que me cayó muy bien. Eso es para miniatura. Ricky Martin haciendo negocios turbios en La Perla. No, pobre, por ahí nada que ver. Pobre, pero nada bueno. que ver. Bueno, Por ahí les ni cuento, siquiera era, les yo cuento. todavía tengo mis dudas. Sí, en verdad nunca voy a saber exactamente, o sea, nunca voy a saber a ciencia cierta si era él, pero realmente, o sea, después de haber visto esta foto de este video no tengo ninguna duda de que era él. O sea, sin jamás haber pensado que podía haber sido él, cuando lo vi dije, este pibe es igual a Ricky Martin. Sí. Y si encima después me acordé que él era de Puerto Rico, y si encima después podría haber sido que era, y si encima estaba igual, o sea, ya está. Ah, sí, hay posibilidades. Sí, bueno. Eso. Chao. Bueno, volvimos a esta otra marina que vinimos el otro día y puede que estemos ante nuestro futuro barco, nuestra futura casa. ¿Vos qué dices? Que puede que estemos ante nuestra futura casa. Acá se lo ve más o menos bien y vamos a ver. Tiene algunas reparaciones en el casco que se notan, pero que no son terribles para nada. Son reparaciones chicas. Hay que ver el interior porque las fotos, hay unas cosas que no nos convencieron del interior. Ahora está por llegar el dueño y vamos a ver qué nos dice. Porque en el interior se ve que tuvo humedad y bueno, queremos ver qué le pasó. Pero por afuera se lo ve muy lindo. Es un barco más nuevo, más moderno. Después tiene detalles de madera que hay que arreglar. Como todo barco, no hay ningún barco que no haya algo que arreglarle, lamentablemente. Ojalá invocáramos con algún súper dueño quisquilloso de su barco que lo ultra cuide y nos lo quiera mandar. Ojalá. Bueno, vamos a ver cómo nos va con este, igual. No sé. Navegar todo por el Caribe un par de años y después queremos cambiar a un barco más grande más adelante. Este modelo de barco nos gustó mucho porque es bastante más nuevo y se notan las líneas más modernas, pero nos resultaba bastante chico de tamaño. Hasta ahora lejos es el que más me gusta, lejos. El único chilo le está gustando. El primer barco que entramos no tiene feo olor. No tiene feo olor a humedad, no tiene feo olor en el baño, no tiene feo olor a nada. Está bien, está cuidado. Es el más moderno de todos los que vimos, ¿no? Hasta ahora también, el más nuevo. Ahora vamos a seguir mirando porque hay que ver el motor y la centina, pero en principio... ¿Podremos ver el motor? Sí, por favor. Sí. Nos vinimos al Puerto del Rey, que en teoría es la marina más grande de todo el Caribe. La verdad que es bastante grande, así que puede muy bien ser. Bueno, en teoría no, nos dijeron eso, es un hecho.
Hay unos barcazos, unos yates, justo estamos en uno de los peines que no tiene los yates más grandes. Los peines de más allá tienen unos yates enormes, unos barcos re lindos, pero bueno, estamos viendo a ver si encontramos algún barco que está a la venta. No encontramos nada por ahora, pero vamos a ir a preguntar a una oficina que hay acá. Estuvimos en la búsqueda, che, no aparece nada. El que vimos hoy, la verdad que hasta ahora es el que más nos gustó. La verdad que lejos es el que mejor estaba de todos los que vimos. Los otros estaban muy mal, este no estaba tan mal. Ya te das cuenta enseguida. Esa cosa de feeling, no sé, de instinto, ¿de qué? Nada, yo quiero uno así. Qué lindo barco. Qué lástima que los barcos lindos son tan caros. El punto es que ese barco está bastante cuidado. Algo muy importante para mí cuando vos entras a un barco es que no tenga olores. O sea, no tenga olor a humedad, olor a podrido, olor a nada, olor a baño. No sé, que por ahí tiene todo tapado, el sistema no funciona para nada, tenés que hacérselo todo nuevo, que eso no sería tan grave igual, pero bueno, ya te dan pocas ganas de empezar a laburar, ¿viste? No, ya. Este estaba re bien el barco, re bien, no tenía hongos, todos los otros barcos que habíamos visto estaban llenos de hongos adentro, llenos de humedad o mucho olor a humedad y a podrido, entonces eso te dice de que puedes tener el casco entrándole agua o tener agua por todos lados o no sé, pero la cuestión es que este estaba muy seco. No tenía nada de humedad por ningún lado, pero sí tienen un par de reparaciones. Mirá este clima. Tenían un par de reparaciones que la verdad que no parecen nada graves, igual las veríamos con un surveyor. A ver qué opina, pero la verdad que no le veíamos nada de complicado de eso. Lo único que le vimos complicado a este barco es que tenía agua en la sentina, que es muy común igual que los barcos tengan agua en la sentina, pero bueno, a mí me gusta realmente descartar cuál es el origen de esa agua en la sentina, porque puede ser una pavada como una manguera floja o puede ser que filtre por algún lugar más complicado. Pero bueno, todo lo que es la quilla se veía impecable, se veía re bien, así que ir agua salada, eso también es importante. Sí, signos de corrosión por ningún lado. No. Bueno, nos contaba que sí, que había estado en los huracanes de la BVI, que probablemente había tenido daños, pero que el dueño anterior no se los contó a él, así que él no sabía, pero bueno, que había sido charter. Eso a veces es bueno, a veces es malo, o sea, bueno nunca es, pero no es tan malo en cuanto a que se le hace bastante mantenimiento a un barco que es de charter. Pero bueno, los charters suelen tener mucho uso, mucho desgaste del motor y poco, ¿cómo se llama? Y por ahí poco cariño por parte de los invitados que lo alquilan. Pero bueno, la verdad que se lo veía bastante bien, no había tanto trabajo que hacerle. A nuestra impresión y parecer de todo lo que había que hacerle realmente no era mucho. Y aparentemente estaba todo funcionando, sí, y estructuralmente estaba bien. Pero bueno, así que hasta ahora es el que más nos gustó, pero igual lo iríamos a hacer primero un sea trial, que es, o sea, salir a probarlo en el mar, y después llamaríamos a un surveyor a ver qué opina. Sobre todo con respecto a el tema del agua de la sentina, a ver si él puede detectar de dónde es o qué tan grave puede ser. Y el tema del motor, que no se sabe porque se le rompió el display al cuenta horas del motor, entonces no se sabe cuántas horas tiene el motor. O sea, nos contó todo el historial del barco, cosa que hasta ahora no habíamos logrado en ningún otro barco, saber el historial y saber todo lo que se le había hecho o no, por lo que había pasado o no. Es más, este chico dice, es muy probable que haya estado en el huracán porque se le hizo toda la jarcia nueva. Cuando yo lo compré, dice, el dueño anterior le había cambiado todo el mástil y la jarcia, así que probablemente había estado dañado. Cuestión es que hasta ahora es el que más nos convence, pero no quita que no vayamos a seguir viendo barcos. Miren lo que son esos catamaranes fascinantes. Nosotros soñaríamos con tener algo así, no tan grande porque nunca en la vida lo vamos a poder llegar a pagar, y la otra es que obviamente cuanto más grande el barco más mantenimiento requiere, más allá de la plata también es el trabajo físico. Nosotros vamos a estar nosotros solos navegando, no vamos a estar la tripulación, así que todo el esfuerzo que implica mantener un barco en buenas condiciones, cuanto más chico más reducido es, así que vamos a siempre tratar de mantenernos chicos, aunque fuéramos millonarios. Lo único que nos haría, si fuéramos millonarios, es comprarnos un barco lo más nuevo posible, incluso nuevo. Esa es la única diferencia, pero no al tamaño. Resulta que me estoy dando cuenta que Chilu se aburguesó. Sí, se aburguesó, así, mirá. Así como la ves, toda aventurera, todo. ¿Qué pasó con eso? Ya está, no quiere más aventura, quiere estar en un departamento, tranqui, que tenga la heladera llena. Es re lindo tener una heladera con congelador llena. Estamos charlando, pues todos los barcos hay que hacerle algo, o es más incómodo obviamente vivir en un barco que vivir en un departamento o en un motorhome. Yo no sufrí bien en un motorhome, a mí me encantaba el motorhome. Y el barco en teoría es mucho más cómodo que un motorhome, mucho más grande. Pero en estos meses de que dejamos el motorhome y estamos yendo en un barco, sobre todo en este último mes, estuvimos demasiado cómodos y cuesta salir de la zona de confort. Yo sé que una vez que saque a la zona de confort voy a ser feliz de haber salido, porque siempre soy feliz cuando voy
a un proyecto, cumplir un sueño, a hacer algo que me motiva, pero bueno, en este momento me agota ya pensar en todo lo que hay que hacer, me agota pensar en todo lo que hay que resolver para navegar. No es fácil navegar, no es fácil vivir navegando y no es fácil empezar una vida navegando. Hay muchas cosas que tener en cuenta. De por sí no hay marinas acá, no hay lugares caros, hay que pensar tantas cosas, hay que tener tantas cosas resueltas cuando compramos el barco que como que es abrumador, pero bueno, paso a paso y de a poco, ¿no? Y eso que estamos buscando barcos que no haya que hacerle mucho, ¿no? Así que si encima a eso se le suma que al barco hay que hacerle cosas, porque aparte las cosas aparecen igual de la nada, como siempre, como todo nuevo vehículo al que uno se muda. Así que así estamos, con muchas ganas, yo estoy con muchas ganas, Chilu está un poquito menos ganas, pero bueno, la nueva aventura es así. Creo que estoy cansada porque también el clima está pesado, ahora estoy con calor, estoy cansada, ayer tuvimos una noche intensa, vinieron a comer Anita y Jerry y la verdad que vamos a estar re tarde, estoy agotada, eso es lo que me pasa. Pero bueno, ya va a llegar, yo sé que todo llega eventualmente. Me ha pasado muchas veces de pasar por este proceso y después lo supero, no es tan grave. Igual, quiero aclarar algo, la cantidad de gente de Puerto Rico, buena onda, que nos estamos encontrando todos estos días, que nos están dando una mano enorme, gente súper buena onda que nos ve en las marinas, nos ve buscando barcos y nos ofrecen ayuda, nos dan consejos, nos tiran información, o sea, como que no sé, la gente, mucha camaradería entre toda la gente que trabaja en las marinas, o incluso capitanes de barcos, o gente que está en los barcos, o sea, hemos recibido una cantidad de buena onda todos estos días de parte de muchos boricuas, que la verdad que nos gusta mucho estar en este país en este momento. Y el punto no es tener la ladera llena, porque yo la ladera llena siempre la tenía en el motorhome. El punto es tener una ladera grande, muy llena de cosas, muy ricas todo el tiempo. Tener opciones. Nunca tuvimos una ladera grande y ahora en el barco tampoco vamos a tener una ladera grande. Las heladeras de los barcos son una mierda. Encima estás lejos de la comida, lejos de comprar comida fresca, entonces es como que tenés que racionar mucho más la comida. Es un placer estar relajado, decir, tengo un supermercado a 2 cuadras, no tengo ni que pensar la comida y encima tengo la ladera llena. La verdad que eso es un alivio, pero bueno, a mí porque soy la que cocino, así que nada de todo esto le estresa. A mí me estresan otras cosas del barco, pero con el último que vimos está bastante cubierto bastantes cosas. Tampoco es que me estrese, pero es una realidad que la comida es la primera necesidad del hombre, la comida y la salud y el sueño. Entonces cuando, lo primero que uno piensa es eso y si lo tenés resuelto es un estrés menos. Que es un estrés que uno no tiene normalmente, pero que no te das cuenta inconscientemente, estás todo el tiempo pensando en que no te puede faltar. Y aparte el sueño, estoy muy cansada en este momento y eso hace que todo se vea más oscuro. Lo que sí me estresa es el tamaño por ahí del barco que estamos buscando, porque al ser chiquitos, o sea, no solo es un tema de habitáculo, que en realidad no es problema, uno se adapta al tamaño que sea, porque en el Chessmobile era mínimo y éramos felices, sino a un tema de a qué agua se puede enfrentar ese barco y con qué seguridad y con qué relativo confort, o sea, que no se mueva para todos lados, porque un barquito chiquito se va a mover mucho más, obviamente, que un barco más grande. Es un re dilema porque claramente un barco grande te da más seguridad, más tranquilidad a la hora de navegar en aguas abiertas, pero también te requiere mucho más esfuerzo de mantenimiento y mucho más plata, ¿no? Entonces es como que encontrar el equilibrio justo para poner en la balanza todo y ver, bueno, por qué ir, ¿no? Así que nada, estamos en esas.